Lo dijo él. A primera hora. 7:45. Seguimos recogiendo reacciones sobre el resultado electoral. Y ahora mismo quiero pedirle un criterio a Edwin Bedoya, quien es el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores del FUT y además es el titular de la CEDOCUT, que es una de las filiales del FUT. ¿Cómo le va, Edwin? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Buenos días, Edwin. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo ecuatoriano y a quienes nos siguen por estas redes. A ver, la plena. Se esperaba el 4-0 del no. Pero dígame la plena. A ver, nosotros aspirábamos que por lo menos la cuarta pregunta, que era sobre la consulta. Esa era la joya de la corona. Y ese estábamos empujando porque la propaganda del gobierno influía y además que no hay que, como usted dice, hablando la plena, no es que hay que ser ciegos para saber que el pueblo ecuatoriano se cansó de los políticos, se cansó de esto, de los asambleístas que no daban resultados. Entonces, ya el arrastre de este deterioro de imagen de los políticos y de la asamblea se veía venir de alguna manera. Entonces nosotros decíamos, eso va a ser lo más duro de vencer. El tema de las bases extranjeras estaba en entredicho entre algunos compañeros. Unos decíamos, sí, capaz que no gane esa pregunta, por lo que significó la base de Manta y por lo que no ha aportado tampoco, o no aporta en otros países el tema de la inseguridad. Pero nosotros nos apuntábamos más a la última pregunta, a la cuarta, que era para nosotros digamos, la más importante. En ese sentido, ¿cómo toman entonces los resultados? A ver, nosotros hemos estado en estos 2 días asimilando y también conversando con algunos compañeros y claro, y ya en el análisis, digamos, frío, político y del histórico de lo que ha venido pasando, se concluye que el gobierno, al entrar con un grado de legitimidad que se estaba desgastando, el tipo de políticas que se inició para la lucha contra el crimen organizado, pero también el deterioro del poder adquisitivo, la falta de insumos médicos, la falta de respuesta para el problema de la salud, el tema del desempleo, de la crisis económica, sí pesó en este tema. Entonces nosotros consideramos que después de los análisis vistos que las vocerías incluso del gobierno fueron erráticas en algunos puntos sobre el tema de la crisis económica y no se añadió nada nuevo a lo que decía desde el inicio de su gobierno, es decir, que iban a luchar contra el crimen organizado. Fue un pronunciamiento más guerrerista contra el crimen organizado, pero no se decía nada del tema de la solución sobre el tema de políticas sociales, de salud, de empleo. Entonces no se veía resultados. De igual manera, en el crimen organizado, en vez de disminuir, fue creciendo. Entonces eso que me parece que fue influyendo. Y lo otro también que influyó fue el conjunto de análisis que se tuvieron en las redes, a pesar de que no hubo una campaña del no coordinado con las organizaciones sociales, pero cada uno daba una narrativa desde los espacios geográficos que le sopesaban, y sí tuvo que ver mucho el tema también de lo que sucedió en Imbabura, que tuvo mucho peso sobre el tema de la discriminación que se dio también en esos aspectos. Entonces, toda esta propaganda que se gestó del no, de los varios sectores, de los actores políticos que actuaron en la campaña del no, también posibilitó que el no tenga una acogida mayoritaria. ¿Alguien se puede atribuir la victoria del no? No, me parece que ese sería un error. ¿Ustedes no se atribuyen la victoria del no como organizaciones sociales? Nosotros consideramos que apuntamos a la campaña del no, pero no podemos decir que nosotros somos dueños de lo que sucedió. Es un análisis que el pueblo tuvo frente a todo lo que ha estado sucediendo, frente a las narrativas que se dieron desde las organizaciones sociales versus las narrativas que se daban en el gobierno. Fíjese usted, comparaban, decían, bueno, cómo una persona compra en $2 millones a un medio o dos medios de comunicación, como en ese momento la ministra de Trabajo, que con discursos erráticos y contraproducentes se puso a combatir, digamos, el tema de las organizaciones sindicales, lo que pasó en Imbabura mismo. Entonces me parece que todo este tema de estas narrativas que no dieron resultado del gobierno, aprovechamos también los compañeros para inducir en la gente lo que significaba
la consulta popular desde todos los espacios, desde todos los sectores y actores políticos que actuaron y caló en la reflexión de la gente. Y ahora, ¿cuál es el reto que viene también para ustedes después de estos resultados? A ver, nosotros hemos dicho que no estamos tan optimistas de que el gobierno cambie su posición. Hemos visto los cambios que se han dado en el gabinete. No hay cambios fundamentales. Y yo lo voy a decir muy claro. Nosotros siempre hemos pensado que quienes están de ministros son empleados del gobierno, no son personas que están ligadas a la política en sí y ligadas en ese entorno incluso a un estudio de las políticas sociales. Cuando hay empleados que reciben órdenes y no hay un análisis del tema del papel del Estado en el tema de lo social, entonces se recae en obedecer lo que dice el gerente o lo que dice el presidente y asume lo que tiene que hacer frente a esta decisión desde arriba, y no hay un análisis profundo, o no hay quien siquiera le diga al presidente que en el tema social estamos mal o debemos hacer un cambio. No hay la persona que le diga eso, porque todos son obedientes a lo que diga el presidente. ¿Cuál es el cambio entonces que ustedes podrían, digamos, específicamente mirar que realmente podría dar un giro y que podrían ustedes tal vez estar de acuerdo con ese cambio? A ver, si es que se sigue con esta política de asistencialismo, de pensar en el asistencialismo como política de Estado, entonces eso iría al fracaso. Si se persigue, en cambio, que hay que invertir en el tema social, en el tema de educación, de salud, si se cambia ese rol de la administración en políticas de Estado reales, de políticas de empleo, entonces ahí veríamos un cambio. Pero, como les digo, tendríamos que esperar cuáles son los pronunciamientos después de la victoria del no, porque tampoco esto ha habido una salida del presidente a decir cuáles van a ser los cambios que se van a realizar. O sea, es como que no asumiera que perdieron y que perdió la política del gobierno, y no hay un pronunciamiento claro de lo que vayan a hacer. Entonces nosotros también tenemos que esperar. Por ejemplo, vamos a ver qué dice el nuevo ministro de Trabajo en relación a la política laboral. Queremos ver qué dicen sobre el tema del empleo, queremos ver qué dicen sobre el tema de educación, sobre la inversión en educación y sobre el tema de la salud. Porque además hay un parámetro importante. Ya en la proforma del Estado no hay inversión en salud. Y eso sí nos preocupa, o sea, y lo que han dicho también varios economistas, que hay un déficit y que es muy probable que el tema de la inversión social se vaya a dar en este año 2026. Entonces sí nos preocupa mucho todos estos aspectos. Oiga, Edwin, luego de este resultado, las organizaciones sociales están abiertas a dialogar. Mire, la CEDOCU del Frente Unitario de Trabajadores hemos enviado varios oficios, y nosotros en la OIT, que estuvimos con la ministra de Trabajo, en las dos ocasiones, estuvimos en Ginebra y en República Dominicana, la ministra se comprometió a que venga una misión de contactos. La misión de contactos de la OIT, ¿qué es lo que viene a hacer? Primero, a trazar una línea de diálogo social y para poder trabajar en un programa de acuerdos y de acercamientos. Es lo que hace la misión de contactos. Pero tiene que el gobierno decir que le invita a la misión de contactos, si no, no viene. Entonces la ministra se comprometió, pero no lo ha hecho. Entonces, y ustedes en 2 años de gobierno, desde que Daniel Noboa asume el poder el 23 de noviembre del 2023 hasta hoy, han pasado 2 años. ¿Ustedes no han dialogado con el gobierno? No, ni una sola vez. No, y nosotros con todos los gobiernos, fíjese, con Lasso, con Moreno, siempre hemos tenido 1 o 2 reuniones con los presidentes. ¿Con Correa también lo tuvieron? Con Correa también lo tuvimos. Es decir, hemos tenido reuniones con los presidentes, pero con este presidente no hemos tenido una sola reunión. ¿Y con la ministra? Con la ministra de Trabajo hemos tenido, pero son reuniones, como le digo, en el marco del Consejo Nacional del Trabajo. O sea, no es que ha habido una reunión específica de la ministra en este caso, o de la ministra de Gobierno, o de algún emisario del presidente con las organizaciones sociales. Esto no ha habido. No ha habido ninguna reunión. Y usted acaba de decirlo, el ministro de la Política, que es el ministro de Gobierno, tampoco se ha reunido, y en otras ocasiones en otros gobiernos se reunían los ministros de gobierno en miras de un conflicto, se acercaban y veíamos qué se podía hacer, pero en esta ocasión no ha habido ninguna actitud de diálogo, de acercamiento para poder hacer este tipo de debates de las propuestas que nosotros entregamos, porque hemos entregado algunas propuestas, pero no se han escuchado. Entonces, esta falta de diálogo que lo hemos visto en el presidente, incluso con quienes están de
acuerdo con él, tampoco se ha reunido. No es cuestión de ir y a las comunidades o a las provincias a entregar un asistencialismo, decir aquí te dejo los tractores, aquí te doy este bono, pero no hay una conversación real de cuál es la proyección a mediano y a largo plazo de una política económica para los diferentes sectores, o de una política de educación, o una política de salud. O sea, no hay ese acercamiento con los actores o con los que están recibiendo el servicio. ¿Y ustedes tienen una expectativa de que luego del resultado esto cambie o lo dudan? Yo, como le digo, sí, en lo personal, yo me freno un poco en decir que puede dar resultados cuando vemos este tipo de cambios. Al ministro de Trabajo lo conocemos, él viene de una trayectoria desde la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Aspiramos que con esta persona se pueda lograr en alguna cosa, pero en los otros cambios, fíjese usted, yo no soy experto en política, pero poner a un periodista a administrar el Ministerio del Interior, o sea, me parece que también con qué perfil político escogen a las personas. Y el otro que le decía al inicio, los perfiles políticos que hemos visto en las diferentes funciones han sido empleados de empresas, de las empresas de Novoa. Con el tema de Harold Burbano, ¿ustedes entonces están de acuerdo que ahora mismo él lidere la cartera del trabajo? Bueno, como le digo, aspiramos a que él, como tuvo este acercamiento con el tema de derechos humanos, una de las funciones donde le conocimos y donde incluso estuvimos con él trabajando en algunos temas de derechos humanos, pueda haber este acercamiento. Aspiramos, como digo, todo depende, no es que se cambie de ministro y se vaya a arreglar las cosas, todo depende de una política que esté dirigida desde la cabeza. Si es que no hay una política de que desde la cabeza diga, de esta manera vamos a seguir, entonces al ministro, ¿qué le toca? Obedecer lo que dice el presidente. ¿Ustedes no descartan, digamos, nuevamente estar en movilizaciones? Mire, nosotros hemos estado en este espacio recorriendo ya nuevamente el país porque tenemos algunas tareas pendientes que se quedaron con la ministra. Tenemos el acuerdo 082. Recordemos que nosotros logramos la demanda de inconstitucionalidad de dos leyes, que es la de soberanía y la de seguridad, la de solidaridad y la de integridad. Tenemos pendiente la del seguro social y también la de inteligencia, que también le publicamos. Tenemos el acuerdo 082, que es uno de los acuerdos que ahí desarmó en la OIT el criterio de la OIT hacia el gobierno sobre la violación a derechos laborales. Entonces, hay estas demandas de inconstitucionalidad que están pendientes y sobre eso vamos a levantar acciones. ¿Cómo evalúa usted el paso de Ivonne Núñez por los 2 años al frente del Ministerio de Trabajo? Yo quisiera decirle que sí me da mucha pena que una persona que fue jueza de lo laboral y que conocía el tema laboral no se avanzó realmente. Fue muy dilatado, tuvimos creo 2 o 3 reuniones del Consejo Nacional del Trabajo para tratar el tema de la jubilación patronal y el tema de los contratos colectivos. Nosotros hicimos una propuesta en relación a la jubilación patronal, entregamos y no se debatió. ¿Cuál era la propuesta de la jubilación patronal? De la jubilación patronal nosotros aspirábamos a que se mantenga como jubilación patronal sin el aporte de los trabajadores y que se estudie una forma en que los trabajadores puedan aportar en diferentes empresas para evitar el tema del despido al cumplir los 25 años de una misma empresa, uno de los aspectos. El otro aspecto, los contratos colectivos, que nosotros considerábamos que debía haberse ya no congelado durante 10 años el aumento en el sector público, porque eso deterioraba la capacidad adquisitiva, y entregamos una propuesta que fue acogida por todos los sectores, incluso que estaban en el Consejo, incluso de oposición y de acuerdo del gobierno, acogieron esa propuesta, pero no se debatió y hasta ahí se llegó. Y por último fuimos convocados a la última Consejo Nacional del Trabajo para nombrar los nuevos delegados y ahí sacaron al Frente Unitario de Trabajadores. O sea, se volvió a la vieja práctica de escoger aliados del gobierno en vez de coger democráticamente a todos los sectores que estábamos participando. Y lo último, ¿qué va a pasar con la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES, tomando en cuenta lo que pasó con el señor Richard Gómez? No hay un suplente, en este momento tampoco hay un titular al frente del Consejo Directivo con la renuncia del señor Lama, es el delegado del presidente de la República. O sea, en este momento el Consejo Directivo solo tiene una persona, que es el delegado del sector empresarial. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo se debería salir, obviamente, de esta suerte de acefalía en la cabeza del Seguro Social? Bueno, hay una determinación de la Corte Constitucional que el Consejo Electoral no lo
obedecido. Nosotros vamos a ¿Qué es cuál? que se respete la votación que se eligió. El reglamento tenía que hacerlo ya el Consejo Electoral. Entiendo que hay un borrador de reglamento que no lo conocemos y no sabemos bajo cuál parámetro, bajo cuál reglamento se lo haga. Acuérdense que si había una decisión en el 2023 de la Corte Constitucional y que tenía que el Consejo Electoral llamar con este reglamento, no se lo hizo de la manera como determinó en el gobierno de Lazo el reglamento. Entonces ahí ocurrió lo que se nombró al señor Gómez de manera ilegal por intermedio de un juez, porque también se interpuso por parte del Frente Unitario de Trabajadores y la Comisión Anticorrupción medidas cautelares frente a eso, pero no se hizo caso porque al gobierno le conviene tener personas allegadas. Entonces por eso digo, se está volviendo a esa vieja práctica. Fíjese usted, se nombraba a sindicatos como centrales nacionales para poder tener una mayoría frente a las del PUD. Entonces eso se hizo. Entonces eso fue hecho por el Ministerio del Trabajo. Entonces le corresponde también al Ministerio del Trabajo entregar el padrón para las elecciones del vocal, y en eso estamos. Veamos que ojalá el Consejo Electoral cumpla lo que es la Corte Constitucional, y en eso vamos a estar presionando. Edwin, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Muchas gracias a ustedes también. Gracias a la visión de Edwin Bedoya, presidente del turno de Frente Unitario de Trabajadores y además titular de la SEDUCU, de la visión de las organizaciones sociales, también tras el resultado de la consulta popular del último fin de semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.